¿Alguna vez te has detenido a pensar que una sola decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida? Y si no fuera el destino, ni las circunstancias, ni otras personas, sino tus propias elecciones, las que definen hacia dónde caminas. En Deuteronomio 30 Dios no habla en términos ambiguos. No ofrece caminos intermedios ni zonas grises. Coloca delante de su pueblo dos realidades opuestas, vida o muerte. ¿Puede Dios ser más claro que eso? ¿Por qué entonces tantos conocen la voluntad de Dios y aún así eligen lo contrario? ¿Es posible escuchar la voz de Dios y seguir postergando la decisión? Este capítulo no es una advertencia lejana ni una reflexión teórica. Es un llamado urgente, directo y personal. Dios no obliga, pero sí responsabiliza. No impone, pero sí confronta. La pregunta no es si tendrás que elegir. La pregunta es ¿qué estás eligiendo hoy? Deuteronomio 30 no es un capítulo escrito para ser leído con ligereza. Es un umbral, es una frontera espiritual, donde Dios coloca al ser humano frente a una decisión inevitable. No se trata de un mensaje motivacional ni de una reflexión filosófica sobre hacer lo correcto. Aquí Dios habla con la claridad de quien gobierna la vida y conoce el final desde el principio. Y lo que hace es profundamente serio, pone dos caminos delante del pueblo. La grandeza de este capítulo está en su sencillez, no complica lo que es esencial. Dios no presenta un laberinto, presenta una elección, y esa elección define destino. Porque, aunque muchas personas intenten vivir como si todo fuera relativo, Dios revela que espiritualmente no existen terrenos neutrales. Se avanza hacia la vida o se camina hacia la muerte. Se obedece o se rechaza. Se ama a Dios o se vive lejos de Él. El texto no permite comodidad. Moisés está hablando al pueblo en el cierre de una etapa. Está frente a una generación que va a entrar en la tierra prometida, pero sabe que entrar no garantiza permanecer. La historia del desierto ya dejó claro que el problema más grande no era el camino difícil, sino el corazón. Por eso Deuteronomio 30 se convierte en una confrontación directa. No basta con estar cerca de la promesa. Hay que elegir el camino correcto para vivir en ella. Aquí se revela algo poderoso sobre Dios. Él no gobierna como un tirano que obliga, sino como un padre que advierte y llama. Dios podría imponer obediencia por fuerza, pero no lo hace. Presenta caminos y llama a escoger. Esto muestra que Dios toma en serio la responsabilidad humana. La libertad no es una excusa para el desorden. Es una oportunidad para amarle de verdad. La frase vida o muerte no es un recurso dramático. Es la descripción de dos realidades espirituales. Vida no se refiere solo a respirar, sino a vivir bajo la bendición, la dirección, la comunión y la plenitud que vienen de caminar con Dios. Muerte no es solo dejar de existir. Es separación, pérdida, ruina interior, caminar lejos de la fuente de todo bien. Dios no está exagerando, está revelando consecuencias reales. Este capítulo golpea una mentira común: creer que la vida espiritual se define por intenciones, no por decisiones. Muchos quieren la bendición, pero no el camino que lleva a ella. Muchos desean vida, pero eligen desobediencia. Aquí Dios une dos cosas inseparables. El camino que escoges determina lo que experimentarás. Y lo más confrontativo es esto: Dios no presenta la decisión como algo para algún día. La presenta como un asunto presente. No es cuando tengas tiempo, no es cuando estés listo, no es cuando todo mejore. Es una realidad inmediata. Estás eligiendo todo el tiempo, aun cuando no lo admitas. No decidir también es decidir. Deuteronomio 30 comienza entonces con un llamado a la conciencia. Dios le está diciendo a su pueblo: no puedes seguir viviendo en automático. No puedes caminar por inercia, no puedes tratar el pacto como rutina. Hay momentos donde la vida se define por una elección, y este es uno de ellos. Y este es el peso de esta introducción. Dios no solo informa, Dios convoca, coloca vida y muerte delante de ti, para que entiendas que tu futuro no depende del azar, sino de a quién decides obedecer. Porque en el reino de Dios, el destino no se adivina, se escoge. Deuteronomio 30 da un giro que revela la profundidad del corazón de Dios. Después de poner delante del pueblo
la seriedad de la elección. Moisés habla de algo que Dios ya sabe: el corazón humano puede desviarse. Este capítulo no es ingenuo, no describe un pueblo perfecto, describe un Dios que conoce la fragilidad del hombre, pero que aún así no renuncia a restaurarlo. El texto presenta un escenario claro. Vendrán días en que el pueblo recordará estas palabras en medio de circunstancias difíciles. Habla de un tiempo en que la bendición y la maldición estarán delante de ellos como evidencia. Y entonces aparece una frase clave: y te convirtieres al Señor tu Dios. Aquí se revela que el propósito de Dios no es solo advertir, sino abrir una puerta de retorno. Dios anticipa el alejamiento, pero también anticipa el regreso. Esto no significa que apruebe la desobediencia. Significa que su misericordia es mayor que el extravío. El mensaje es contundente. Aunque el pueblo se aparte, Dios sigue llamando. Aunque el corazón se enfríe, Dios sigue invitando a volver. Y el llamado no es superficial. No dice vuélvete con palabras, ni vuélvete con apariencia, ni vuélvete solo cuando te convenga. El texto insiste en algo profundo: volver con todo el corazón y con toda el alma. Esto significa que Dios no busca una reforma externa, sino una rendición real. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento por consecuencias, es retorno a Dios por convicción. Aquí se revela un contraste poderoso. El corazón que se aleja suele hacerlo por engaño, por orgullo o por deseo de autonomía, pero el corazón que vuelve lo hace porque reconoce una verdad: lejos de Dios no hay vida real. Volver a Dios es reconocer que Él no es una opción más, sino la fuente. Además, este pasaje muestra que la conversión verdadera implica obediencia, y obedecieres a su voz. No es un regreso emocional, sino un regreso que produce un cambio. Deuteronomio 30 conecta el retorno con la obediencia, porque Dios no está interesado en reconciliaciones temporales. Él quiere restauración que transforme la manera de vivir. Este punto es crucial. Muchas personas quieren volver a Dios solo para que cambien las circunstancias, pero no para que cambie el corazón. Sin embargo, el llamado aquí es al corazón, no al escenario. Dios no ofrece simplemente un escape, ofrece una transformación, porque el problema nunca fue solo externo, el problema siempre fue interno. Deuteronomio 30 también nos enseña que Dios habla incluso en medio del fracaso. Cuando el pueblo esté disperso, cuando esté golpeado, cuando reconozca las consecuencias, Dios no se quedará en silencio. Él llama, y esa llamada es misericordia, porque la disciplina no es el final. La disciplina es un camino que empuja hacia el retorno. Aquí se revela una esperanza sólida. La historia no se termina cuando el pueblo cae. Dios sigue escribiendo capítulos de restauración. Él sigue abriendo puertas. Él sigue llamando al corazón a volver. Y ese llamado no depende de la perfección del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Así, Deuteronomio 30 nos confronta con una verdad que libera. El alejamiento es posible, pero el regreso también. Y la razón por la cual el regreso es posible no es porque el hombre sea fuerte, sino porque Dios es misericordioso y fiel. El capítulo no solo habla de elección, habla de un Dios que aun cuando el hombre se aparta, sigue llamándolo a la vida. Deuteronomio 30 avanza revelando una de las verdades más consoladoras y al mismo tiempo más confrontativas de toda la Escritura. Dios no se rinde con su pueblo. Aunque el texto reconoce la dispersión, el fracaso y las consecuencias del alejamiento, también afirma con fuerza que ninguna distancia es mayor que la misericordia de Dios. Moisés habla de un pueblo esparcido hasta los confines de los cielos. Esta expresión no es exagerada, describe el punto máximo del extravío, el lugar donde humanamente parecería imposible volver. Y es precisamente ahí donde Dios afirma su poder restaurador. El mensaje es claro: no importa cuán lejos haya llegado el hombre, Dios puede traerlo de vuelta. Aquí se rompe una mentira profundamente arraigada en el corazón humano: creer que hay un punto sin retorno. Dios declara que incluso desde el lugar más lejano, Él recoge, restaura y vuelve a traer. La restauración no depende de la geografía, del pasado ni del nivel de caída.
depende del carácter fiel de Dios. Este pasaje revela que Dios no solo espera a que el pueblo vuelva, Él mismo actúa para traerlo de regreso. Dice que el Señor volverá a recogerte. Esto muestra que la restauración no es solo un esfuerzo humano, es una obra divina. El arrepentimiento abre la puerta, pero es Dios quien toma al pueblo y lo restaura. Además, Dios no promete simplemente regresar al pueblo a una condición neutral. Promete traerlos a la tierra y hacerles bien, incluso más que a sus padres. Esto revela que la restauración de Dios no es limitada ni resentida. Dios no restaura a medias. Cuando Él restaura, lo hace con abundancia y propósito. Aquí se revela algo esencial del carácter de Dios. Su fidelidad no se agota con el error humano. Mientras el hombre se cansa de fallar, Dios no se cansa de llamar. Mientras el hombre se rinde, Dios sigue obrando. Esto no justifica la desobediencia, pero sí revela que la gracia de Dios es más persistente que la rebelión humana. Este pasaje también confronta la idea de que el castigo es el fin de la relación. En el diseño de Dios, la disciplina no es un punto final, sino un instrumento de corrección. Dios permite consecuencias, pero nunca pierde de vista la restauración, porque su objetivo no es destruir al pueblo, sino recuperarlo. Deuteronomio 30 nos muestra que la historia de Dios con su pueblo no es una línea recta sin errores, sino una relación viva donde la misericordia siempre tiene la última palabra cuando hay un corazón dispuesto a volver. El Dios que dispersa por desobediencia es el mismo Dios que reúne por amor. Esta parte del capítulo nos invita a abandonar la desesperanza espiritual. No importa cuántas veces se haya fallado, ni cuán lejos se haya caminado. Si hay retorno del corazón, Dios responde con restauración. Porque el pacto no se sostiene por la constancia del hombre, sino por la fidelidad de Dios. Así, Deuteronomio 30 declara una verdad que da vida. Dios no se cansa de recuperar a los suyos. Él no abandona su propósito. Él no borra su promesa. Y cuando el pueblo decide volver, descubre que Dios nunca se fue. Deuteronomio 30 avanza hacia el núcleo del problema humano y del plan restaurador de Dios, el corazón. Después de hablar del regreso, de la restauración y de la fidelidad divina, el texto revela algo decisivo. No basta con volver físicamente, ni con corregir conductas externas. Dios va más profundo. Él promete circuncidar el corazón. Esta expresión es poderosa y confrontativa. La circuncisión externa era una señal visible del pacto, pero Dios deja claro que el verdadero problema nunca fue la falta de señales externas, sino la dureza interior. El corazón del pueblo podía cumplir ritos y aún así permanecer lejos de Dios. Por eso aquí Dios anuncia una obra que solo Él puede hacer, una transformación interna real. Circuncidar el corazón significa quitar aquello que impide amar a Dios plenamente. Significa remover la resistencia, el orgullo, la autosuficiencia y la inclinación constante a apartarse. Dios no está pidiendo un esfuerzo humano adicional. Está prometiendo una intervención divina. Él mismo hará lo que el pueblo no pudo hacer por sí solo. Este punto es crucial para entender todo el capítulo. Dios no está llamando a una obediencia forzada, sino a una obediencia que nace del amor. Por eso el texto dice que esta obra tiene un propósito claro, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La vida verdadera fluye de un corazón transformado, no de una obediencia mecánica. Aquí se rompe otra idea equivocada: pensar que la vida espiritual se sostiene solo con disciplina externa. Dios muestra que el problema no es solo lo que el hombre hace, sino lo que el hombre ama. Cuando el corazón ama a Dios, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta natural. La circuncisión del corazón también revela que la restauración de Dios no es superficial. Él no solo trae de vuelta al pueblo a la tierra, lo quiere traer de vuelta a una relación viva y profunda. Dios no se conforma con un pueblo que regresa por miedo al castigo. Él busca un pueblo que regrese por amor. Este pasaje nos confronta directamente hoy. Muchas personas quieren los beneficios de la restauración sin permitir que Dios trate el corazón. Quieren volver a la bendición,
pero no permitir la transformación interior. Sin embargo, Deuteronomio 30 deja claro que sin cambio de corazón no hay vida plena. Además, este texto revela que la obediencia que agrada a Dios no nace del esfuerzo humano aislado, sino de una obra divina interna. Dios no solo da mandamientos, da un corazón capaz de cumplirlos. Esto muestra que la gracia de Dios no anula la obediencia, sino que la hace posible. La circuncisión del corazón es, entonces, el punto donde la elección de vida se vuelve real, porque no se trata solo de elegir externamente el bien, sino de tener un corazón que desea el bien, y eso solo puede venir de Dios. Así, Deuteronomio 30 nos enseña que la decisión entre vida y muerte no se resuelve solo con palabras o promesas, sino con un corazón transformado. Dios llama a elegir la vida, y luego obra en el corazón para que esa elección sea sostenida, porque la vida verdadera comienza cuando el corazón vuelve a latir en sintonía con Dios. Después de hablar del cambio interior, Deuteronomio 30 deja algo muy claro. La obediencia verdadera es consecuencia de un corazón transformado, no el medio para ganarse a Dios. Aquí se rompe una de las confusiones más comunes en la vida espiritual. Dios no está pidiendo obediencia para conceder vida. Está mostrando que la vida fluye naturalmente cuando el corazón ha sido renovado. El texto conecta directamente el amar a Dios con el obedecer su voz. No los presenta como realidades separadas. Donde hay amor genuino, hay obediencia sincera. Y donde la obediencia nace del amor, deja de ser una carga pesada. Dios no quiere un pueblo que obedezca por miedo al castigo, sino uno que obedezca porque ha comprendido que su voluntad es vida. Aquí se revela una verdad fundamental: la obediencia no limita, protege, no empobrece, preserva, no oprime, conduce. El problema nunca ha sido la ley de Dios, sino un corazón que no ha sido transformado. Cuando el corazón cambia, la obediencia deja de sentirse como imposición y comienza a vivirse como alineación con lo que da vida. Deuteronomio 30 presenta la obediencia como un camino que produce bendición, restauración y plenitud. No se trata de obedecer para evitar el mal, sino de obedecer para vivir bien. Dios no es un gobernante que disfruta restringiendo. Es un padre que sabe qué conduce a la vida y qué lleva a la ruina. Este pasaje confronta una mentalidad peligrosa: separar fe de obediencia. Muchos dicen amar a Dios, pero viven ignorando su voz. Sin embargo, el texto une ambas cosas de forma inseparable. Amar a Dios implica escucharle, seguirle y caminar conforme a su palabra, no como un acto aislado, sino como un estilo de vida. También queda claro que la obediencia no es perfecta ni mecánica. Dios ya ha hablado de restauración, de retorno y de transformación del corazón. Esto significa que la obediencia que produce vida no es la de quien nunca falla, sino la de quien permanece. La vida no se pierde por una caída, se pierde por una decisión constante de alejarse. Aquí Dios muestra que la obediencia no es el enemigo de la libertad. Al contrario, la verdadera libertad se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Fuera de ella, el hombre cree ser libre, pero termina esclavo de decisiones que lo destruyen. Dentro de la voluntad de Dios, el hombre vive con límites que lo protegen y lo conducen a la plenitud. Deuteronomio 30 enseña que la obediencia no es un camino frío, sino un camino vivo. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por Dios. Cuando el corazón ama, la vida se ordena. Y cuando la vida se ordena bajo Dios, la bendición deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia real. Así, esta parte del capítulo nos recuerda algo esencial: la obediencia no es el precio de la vida, es el fruto de haberla elegido. Y quien elige caminar con Dios descubre que obedecer no lo aleja de la vida, lo introduce en ella. En este punto, Deuteronomio 30 derriba una de las excusas más comunes del corazón humano: no sabía. Era muy difícil, no estaba claro. Dios habla con una claridad contundente y liberadora: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Con estas palabras, Dios declara algo fundamental: su voluntad no está escondida,
ni reservada para unos pocos. Dios no coloca la vida en un lugar inaccesible. No la esconde en lo alto del cielo para que solo unos pocos la alcancen, ni la coloca al otro lado del mar como si fuera imposible llegar. Él deja claro que su palabra está cerca, tan cerca que puede ser escuchada, entendida y obedecida. Esto revela que el problema del ser humano no es la falta de acceso, sino la falta de disposición. Aquí Dios confronta directamente la tendencia humana a justificar la desobediencia con complejidad. Muchas veces el hombre convierte la voluntad de Dios en algo místico, confuso o inalcanzable para evitar enfrentar una verdad sencilla. Obedecer requiere decisión, no información adicional. Dios habla claro porque quiere una respuesta clara. El texto afirma algo poderoso. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esto muestra que Dios no solo comunica su voluntad externamente, sino que la acerca al interior. Hablar de la palabra en la boca implica confesión. Hablar de la palabra en el corazón implica convicción. Dios no busca oyentes pasivos, sino personas que permitan que su palabra habite dentro de ellos. Aquí se revela una verdad esencial. Dios no es injusto al pedir obediencia. Él no exige lo que no ha revelado, no demanda lo que no ha hecho accesible. El llamado a elegir la vida no es cruel ni irreal. Es una invitación posible, alcanzable y cercana. Este pasaje también elimina la idea de que la espiritualidad depende de circunstancias ideales. Dios no dice, cuando tengas tiempo, cuando todo esté en orden, cuando entiendas más. Dice que la palabra ya está cerca ahora. Esto hace que la decisión sea urgente y personal. No hay que viajar lejos ni esperar otro momento. Además, esta cercanía de la palabra revela la intención relacional de Dios. Él no gobierna desde la distancia. Se acerca, habla, instruye y acompaña. La palabra cercana es una señal de que Dios quiere caminar con su pueblo, no imponer desde lejos. Quiere ser escuchado en lo cotidiano, no solo en momentos extraordinarios. Este pasaje confronta una última excusa: pensar que la obediencia es solo para líderes, expertos o personas espirituales. Dios habla a todo el pueblo. La palabra está cerca de todos, no solo de algunos. Esto significa que todos son responsables de la elección. Nadie queda excluido del llamado ni de la responsabilidad. Así, Deuteronomio 30 nos deja una verdad clara y sin escape. La voluntad de Dios no es inaccesible. Está cerca, está clara, está disponible. La pregunta ya no es si podemos conocerla, sino si estamos dispuestos a obedecerla. Porque cuando Dios acerca su palabra, también acerca la oportunidad de elegir la vida. Después de afirmar que su palabra está cerca y que su voluntad no es imposible, Dios lleva el mensaje a su punto más directo. Todo se reduce a una elección. Deuteronomio 30 no permite confusión. Presenta dos caminos claros y dos resultados inevitables. No se trata de posibilidades vagas, sino de una ley espiritual. Cada camino produce su fruto. El texto dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios no solo advierte, coloca delante del pueblo. Es como si pusiera dos senderos abiertos y dijera: aquí están, elige. Esta imagen muestra que nadie camina por accidente. Uno decide a qué dirección entrega su vida. La vida y el bien están conectados con amar a Dios, andar en sus caminos y obedecer sus mandamientos. La muerte y el mal están conectados con apartarse, no oír, y dejarse arrastrar hacia otros dioses. Aquí el texto revela algo decisivo. La muerte espiritual no comienza con un acto grande, sino con un alejamiento gradual del corazón. Primero se deja de escuchar, luego se deja de obedecer, y después se termina rindiendo el corazón a lo que no es Dios. Dios no presenta la muerte como una amenaza exagerada, sino como consecuencia. No es que Dios disfrute castigar, es que fuera de Él no hay vida verdadera. La muerte aparece como resultado natural de separarse de la fuente. Así como una rama separada del árbol se seca, el alma separada de Dios se debilita, se endurece y se pierde. Este pasaje también confronta la ilusión de que se puede tomar lo bueno de Dios sin tomar su camino.
El texto une vida con obediencia, porque la vida no es solo un regalo abstracto. Es una realidad que se experimenta caminando en comunión con Dios. El hombre quiere bendición sin obediencia, pero Dios muestra que la bendición está ligada al camino. No porque Dios sea rígido, sino porque su camino es el que preserva la vida. Aquí aparece un detalle crucial. Dios dice, hoy. Esto significa que la elección no es teórica ni futura, es actual. No es un tema para el final de la vida, sino para el presente. Cada día, el hombre está eligiendo un camino con sus decisiones, sus prioridades, sus amores y su obediencia. También queda expuesto que no elegir conscientemente es una forma de elegir. El pueblo podía intentar quedarse en medio, pero el texto no lo permite. En asuntos espirituales, el corazón siempre se inclina hacia un lado. La neutralidad es una ilusión, porque el corazón que no se acerca a Dios inevitablemente se aleja. Este pasaje muestra que Dios no engaña al pueblo, no maquilla las consecuencias, no promete vida mientras el camino lleva a muerte. Dios es claro, un camino conduce a bendición y permanencia, el otro conduce a pérdida y ruina. Esto revela la misericordia de Dios en su forma más seria. Advertir antes de que sea tarde. Así, Deuteronomio 30 nos enseña que el futuro no es un misterio inevitable, sino el resultado de decisiones reales. Dos caminos, dos resultados y una responsabilidad que nadie puede evadir. Porque al final, la vida no se recibe por casualidad. Se elige al escoger caminar con Dios. Después de exponer con total claridad los dos caminos y sus consecuencias, Deuteronomio 30 alcanza uno de los momentos más intensos y reveladores de todo el discurso. Dios no se limita a presentar opciones. Expresa su deseo. Dice con fuerza, escoge pues la vida. Esta frase no es una orden fría. Es un clamor que nace del corazón de Dios. Aquí se rompe la idea de un Dios distante o indiferente. Dios no observa la elección humana desde lejos. Él se involucra, ruega, advierte, llama, aunque respeta la libertad del hombre, deja claro cuál es el camino que conduce a la plenitud. Dios no es neutral frente al destino de su pueblo. Él quiere vida. Este llamado revela algo profundamente conmovedor. Dios sabe que el hombre puede elegir mal, aun teniendo todo claro. Por eso no se limita a informar. Apela al corazón. Escoge la vida no es solo una instrucción moral, es una invitación amorosa. Dios sabe que la vida está ligada a Él, y por eso insiste. El texto conecta inmediatamente la vida con tres acciones claras: amar al Señor, obedecer su voz y seguir unido a Él. Esto muestra que la vida no es una experiencia abstracta ni emocional, es relacional. Vivir es caminar con Dios. Alejarse de Él, aunque parezca libertad, conduce a la pérdida. Aquí también se desmonta una mentira común: creer que la voluntad de Dios es restrictiva. Dios no dice, elige la vida para limitar, sino para preservar. Él no quita opciones por capricho, advierte porque ama. El camino de Dios no empobrece la vida, la protege de decisiones que la destruyen. Este pasaje también muestra que Dios no manipula con miedo, sino que persuade con verdad. No amenaza primero, explica, advierte y luego llama. Su deseo es que el pueblo viva, no que pruebe las consecuencias de la muerte. Esto revela la profundidad de su misericordia. Además, este llamado deja claro que la vida espiritual no se hereda ni se impone. Cada persona debe elegir. No basta con pertenecer al pueblo, ni con conocer la ley, ni con haber visto milagros. La vida se elige personalmente, en una decisión consciente y sostenida. Dios también revela aquí que la elección de vida no es solo para un momento puntual, sino para un caminar continuo. Elegir la vida hoy implica seguir eligiéndola mañana. No es un acto aislado, es una dirección de vida. Amar, obedecer y permanecer son verbos que describen constancia. Este clamor de Dios atraviesa las generaciones. No es solo para Israel en ese momento. Es una voz que sigue resonando: elige la vida. El corazón de Dios no ha cambiado. Él sigue deseando que el ser humano viva, no que se pierda, que camine con Él, no lejos de Él. Así, Deuteronomio 30 alcanza aquí
su centro emocional y espiritual. Dios ha puesto todo delante del hombre: palabra, advertencia, restauración, cercanía y claridad. Ahora solo queda la decisión. Y el clamor final no nace de imposición, sino de amor. Escoge pues la vida para que vivas. Deuteronomio 30 avanza hacia una de las verdades más solemnes del pasaje. La elección nunca se queda solo en quien decide. Dios deja claro que elegir la vida o la muerte no impacta únicamente al individuo, sino que marca el rumbo de generaciones enteras. Aquí la decisión adquiere un peso mayor, porque ya no se trata solo del presente, sino del legado. El texto dice que al elegir la vida, el pueblo vivirá, tú y tu descendencia. Esta frase revela que las decisiones espirituales no son privadas. Cada elección construye un ambiente, una herencia, una dirección. La obediencia crea un camino donde otros caminan después. La desobediencia también deja huellas que otros terminan recorriendo. Dios está enseñando al pueblo que no vive aislado. Padres influyen en hijos, líderes influyen en pueblos. Generaciones presentes preparan el terreno para las futuras. Por eso la elección es tan seria. Elegir la vida no es solo un acto personal de fe. Es una responsabilidad espiritual hacia quienes vienen después. Este pasaje confronta a una mentalidad moderna muy arraigada. Mis decisiones solo me afectan a mí. Dios revela lo contrario. La elección espiritual siempre tiene impacto colectivo. Un corazón que ama a Dios siembra estabilidad, verdad y dirección. Un corazón que se aparta siembra confusión, ruptura y pérdida. Aquí también se revela la bondad de Dios al advertir esto antes. Dios no quiere que el pueblo descubra las consecuencias demasiado tarde. Les muestra que el camino que elijan hoy se convertirá en la senda por la que caminarán sus hijos mañana. Por eso insiste tanto en la decisión correcta. Además, este pasaje muestra que la vida que Dios ofrece no es momentánea, es una vida que se extiende, se transmite y se sostiene en el tiempo. Elegir la vida es elegir una historia distinta para las generaciones futuras. Es romper ciclos de desobediencia y establecer una herencia de fe. Este punto también confronta a quienes quieren una relación superficial con Dios. Una fe tibia no solo debilita al individuo, debilita el futuro. Cuando la fe no es vivida con convicción, las generaciones siguientes heredan una fe sin raíces. Dios quiere algo más profundo, una elección clara que produzca un legado sólido. Aquí Deuteronomio 30 se vuelve profundamente pastoral. Dios no habla solo al individuo, habla a padres, a familias, a líderes, a una nación entera. Les recuerda que cada decisión espiritual es una semilla, y toda semilla produce fruto, tarde o temprano. Este pasaje nos invita a mirar más allá del momento. La pregunta ya no es solo ¿qué quiero hoy?, sino ¿qué estoy sembrando para mañana? Dios llama al pueblo a elegir la vida porque ama a las generaciones que aún no han nacido. Así Deuteronomio 30 nos deja una verdad que no se puede ignorar. Elegir la vida es elegir un futuro distinto, no solo para uno mismo, sino para todos los que vendrán después. Porque las decisiones tomadas delante de Dios nunca se detienen en una sola persona, se convierten en herencia. Deuteronomio 30 no termina con una explicación adicional, ni con un nuevo argumento, ni con un giro inesperado. Termina con algo mucho más serio, un llamado final a decidir. Después de revelar el corazón de Dios, de mostrar la restauración posible, de exponer los dos caminos y de advertir las consecuencias, ya no queda nada más que añadir. El momento de la elección ha llegado. Dios no deja este asunto para otro día. No dice mañana. No dice cuando estés listo. No dice cuando las circunstancias cambien. El llamado es hoy, porque el corazón humano tiene la tendencia a postergar lo que es urgente. Pero Dios sabe que cada día sin decidir es un día caminando hacia algún lado. Y ese lado nunca es neutro. Este cierre nos recuerda que la vida espiritual no se define por intenciones, emociones o palabras bonitas, sino por decisiones concretas. Dios no evalúa lo que el hombre dice que quiere, sino el camino que elige andar. Por eso pone vida y muerte delante del pueblo con total claridad, no para confundir, sino para que nadie pueda decir que no sabía. Aquí se revela una verdad profunda.
Dios honra la libertad humana, pero no elimina las consecuencias. Él no fuerza la obediencia, pero tampoco oculta el resultado de rechazarla. Esto muestra su justicia y su amor al mismo tiempo. Justicia, porque cada elección tiene fruto. Amor, porque Él advierte antes de que sea tarde. Deuteronomio 30 también confronta una última ilusión peligrosa: pensar que no decidir es una opción segura. El texto deja claro que no lo es. No elegir la vida es, en la práctica, caminar hacia la muerte. No responder al llamado de Dios es, en sí mismo, una respuesta. El silencio también es una elección. El cierre del capítulo no busca generar miedo, sino despertar responsabilidad. Dios no está gritando desde el enojo, está llamando desde el amor. Su deseo no es la ruina del pueblo, sino su vida. Por eso insiste, por eso advierte, por eso clama: escoge la vida. Este llamado final atraviesa generaciones y llega hasta hoy. No es solo un mensaje para Israel en el desierto, es una verdad eterna. Cada persona en cada generación se encuentra delante de esta misma elección: amar a Dios o alejarse, escuchar su voz o ignorarla, caminar con Él o seguir su propio camino. Deuteronomio 30 nos deja una certeza ineludible. La vida con Dios no se hereda, se elige, no se impone, se decide. Y esa decisión define no solo el presente, sino el futuro. Así termina este capítulo, con Dios colocando la vida delante del hombre y esperando una respuesta. No una respuesta teórica, sino una decisión real. Porque al final, el mayor acto de fe no es saber lo que Dios dice, es elegir vivir conforme a ello. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.